¿Qué tal? Videotutorial número 12 del curso de ASP y SQL Server, desarrollado por cesarcancino.com. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre lo que es el lenguaje Transact SQL, que es, recuerden, es el lenguaje nativo del gestor de bases de datos de Microsoft SQL Server. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este videotutorial? El videotutorial número 12. Vamos a ver lo que son las claves primarias, las llaves primarias. Una clave primaria es un campo que identifica un solo registro en una tabla, ¿verdad? Esta, o sea, la clave primaria, nos permite diferenciar un campo de otro. Bien, vamos a explicarlo ahora ya que hemos visto la definición. Nosotros en el video tutorial anterior, ¿verdad? En el video tutorial número 11, ya vimos lo que es una tabla, ¿verdad? Vimos cómo crear una tabla, vimos cómo insertarle datos a la misma, ¿verdad? Y vimos cómo ir a buscar esos datos, cómo listarlos para poder revisar cada uno de los registros que se genera dentro de esta tabla, ¿verdad? Vimos la palabra reservada create table, ¿verdad? Vimos el comando select, ¿verdad? El comando inserinto, ¿verdad? O sea, vemos una serie de cosas que ya nos permiten, por ejemplo, entender conceptos como tabla, como registro, como campo, ¿verdad? Por lo tanto, ya estamos en condiciones de ir a ver cositas un poquito más avanzadas para que vayamos avanzando de manera, valga la redundancia, para que vayamos avanzando de manera progresiva dentro de nuestro aprendizaje. Pues bien, yo les decía que íbamos a trabajar con las claves primarias. Acá les planteo una pequeña definición que es como la más simple que conseguí dentro de internet. Bien, sin embargo hay muchas más que se pueden revisar, pero la verdad esta me parece más sencilla y más entendible. Y yo como soy bastante práctico para generar mis explicaciones, como siempre voy a trabajar con un ejemplo práctico, valga la redundancia. No me voy a ir en conceptos teóricos que a la larga tienden a confundir más que a aclarar cosas para los alumnos. Pues bien, yo aquí tengo una tabla que se puede llamar de cualquier forma. En este caso vamos a suponer que esta tabla se llama usuarios, ¿verdad? Bien, esta tabla tiene cinco campos. Si nosotros analizamos, tiene cinco campos. El primero sería el campo ID, ¿verdad? El segundo sería el campo nombre. El tercero es el campo correo. El cuarto es el campo teléfono. Y el quinto es el campo web. Si se fijan, acá yo tengo tres registros ya ingresados dentro de mi tabla. Y si seguimos observando nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, acá en el campo nombre hay registros que se me repiten. ¿Se fijan? Mire, por ejemplo, acá tenemos el usuario Claudio López, ¿verdad? Con el correo claudio@hotmail.com. Y en el segundo campo, en el segundo registro, perdón, tenemos el usuario Claudio López también, pero con el correo claudio@gmail.com. Se fijan también que el campo teléfono es distinto en cada uno de sus registros. La página web también, ¿se fijan? Por ejemplo, en la fila número uno, en la web es www.claudio.cl, en la 2 es www.claudio.com, ¿verdad? Y en la 3 tiene otro sitio web. Se fijan que, por ejemplo, en el registro 3 el apellido López está escrito de forma distinta que en los dos primeros registros. Pues bien, al nosotros trabajar con tablas, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de problemas, que hay registros que se nos van a repetir, que se nos van a duplicar, ¿ya? Y eso no es malo, eso suele suceder. Siempre vamos a tener personas que se llamen igual, o gente que escriba lo mismo, personas que tengan la misma página web, o no sé, que campos que necesariamente se nos tengan que repetir. Sin embargo, nosotros tenemos, por concepto de integridad referencial, tenemos que siempre aprender a diferenciar un registro de otro. Para eso, generalmente lo que se hace es trabajar con lo que yo acá les acabo de explicar, que son las claves primarias. También lo van a encontrar en Google o donde busquen en las Wikipedia, ¿verdad? Que ustedes utilicen en los libros, lo pueden encontrar como llaves primarias también, pero en realidad es lo mismo. Entonces decía que una clave primaria es un campo que identifica un solo registro en una tabla y nos permite diferenciar un campo de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del campo que nosotros, recuerden que los campos son estos, a través del campo que nosotros definamos como clave primaria, nosotros vamos a hacer diferente un registro de otro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo acá coloqué el campo ID, lo definí a través del atributo identity. Recuerden que eso quiere decir que cada
cada vez que se crea un registro se va a ir generando un ID autoincrementable de uno en uno. Ya después más adelante quizás veamos que por ejemplo el atributo identity se puede autoincrementar de 2 en 2, de 3 en 3, pero en realidad eso da lo mismo. Pues bien, yo a través de este campo yo lo puedo, o de hecho lo estoy usando como clave primaria para generar que cada uno de los registros sea distinto uno del otro. ¿Se fijan? Y esto me permite a mí trabajarlo con el atributo identity, me permite, por ejemplo, estar completamente seguro de que jamás se va a repetir un registro dentro de mi tabla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos campos desde aquí hacia adelante pueden repetirse, el campo que está definido como clave primaria o como llave primaria, en este caso es el campo ID, jamás va a repetir un registro. ¿Se fijan? Porque está trabajado con el atributo identity. Sin embargo, también nosotros podríamos haber generado cualquiera de estos campos como clave primaria. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no necesariamente para generar una llave primaria, no necesariamente tenemos que usar un campo con atributo identity. En realidad es lo más usual. Pero también hay otras formas. Por ejemplo, en mi país, en Chile, todos los ciudadanos chilenos tenemos una cédula de identidad y en realidad en todos los países sucede lo mismo, un número de pasaporte. Pues bien, perfectamente podríamos haber usado ese número, ¿verdad? Acá como campo de identificación, por ejemplo. Y ahí ya no tendríamos que haber usado un campo con un atributo identity, porque ahí ya estábamos completamente seguros de que cada uno de los números de pasaporte de los usuarios de mi sistema iban a ser distintos del otro, por un tema legal. Siempre no puede haber un número de pasaporte igual a otro. ¿Se fijan? O sea que no necesariamente tiene que ser un campo definido con el atributo identity para poder trabajarlo como llave primaria. Pues bien, visto esto, vamos al código, que es lo que yo creo que a todos nos interesa. Vamos a generar el mismo ejemplo para que podamos entenderlo de mejor forma. Como siempre recuerden, vamos a trabajar a través del analizador de consultas del SQL Server. Comenzamos con el comando use, definiendo la base de datos con la que yo quiero trabajar. En este caso la base de datos con la que yo trabajo se llama César. Ejecuto mi consulta y ya el combo box del SQL Server me indica que estoy dentro de la base de datos César. Pues bien, vamos a crear create table usuarios, ¿verdad? Vamos a crear la tabla usuarios con los mismos campos con los que estábamos trabajando en el ejemplo. Vamos a colocar el campo ID como integer, ¿verdad? Y identity para que se vaya incrementando de uno en uno. Vamos a definir el campo nombre como varchar con una longitud de 255 caracteres. Perdón, con una longitud de 255 caracteres, coma. Vamos a definir el campo correo también como varchar con una longitud de 100 caracteres, coma. El campo teléfono, ¿verdad? Varchar, ¿verdad? Con 50 caracteres de longitud del teléfono. Y vamos a definir el campo web, que también creo que estaba dentro de la tabla. También lo vamos a definir como varchar. Por ahora en realidad vamos a trabajar con datos simples. Ya en unos 2 o 3 videotutoriales más yo creo que vamos a ir a ver los campos de tipo fecha y ese tipo de cosas para ir haciendo consultas un poquito más sofisticadas. Este campo web también le vamos a asignar 100 caracteres de longitud, ¿verdad? Ya con este código yo tengo creada mi tabla, pero tengo que ejecutarlo, recuerden. Lo coloco en el portapapeles. Voy acá al analizador de consultas. Me dice que ya hay una tabla de usuarios. Vamos a crear otra. Vamos a ponerle nombre agenda. Ese va a ser el nombre de mi tabla, la tabla agenda. Lo que pasa es que ya tengo creada otra tabla de usuarios en el sistema. Bien, ejecutamos la consulta y ya tenemos la tabla agenda creada. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tenía ya creada una tabla de usuarios y no me había acordado de eso. Pido las disculpas del caso. Pues bien, vamos a revisar la estructura de la tabla. Recuerden, spcolumns, agenda para revisar las columnas de mi tabla, ¿verdad? Ahí está ejecutando. Aquí tengo las columnas de mi tabla, ¿verdad?
todos los datos, ¿verdad? Que son necesarios para que ella se pudiera crear. Bien, y vamos a insertarle datos. Recuerden, insert into, ¿verdad? El nombre de la tabla, el comando values, ¿verdad? Para indicarle que ahora vienen los valores que yo voy a insertar, paréntesis, paréntesis, y comenzamos. En este caso primero necesitamos el nombre, ¿verdad? Porque recuerden que el ID no lo tenemos que insertar porque él se va a generar solo, ¿verdad? Se va a generar automáticamente porque es un campo trabajado con el atributo identity. Por lo tanto comenzamos del nombre en adelante. Claudio López, ¿verdad? Coma, vamos a asignarle el correo, ¿verdad? Acá también tenemos que asignarle el correo. claudio@hotmail.com, ¿verdad? Vamos a asignar el campo teléfono. Vamos a decir que es el 9. Y para que parezca un teléfono, si en realidad es una prueba solamente. Y una coma. Y seguimos, en este caso, asignando la página web. claudio.cl. Bien. Ya tengo la consulta generada. Vamos a tomar el código. Lo ejecutamos. Ya efectivamente tenemos el primer registro ingresado. Vamos a ingresar los demás de una vez. El segundo registro, recuerden que era claudio@gmail.com. Tenía otro teléfono, vamos a colocar cualquier cosa acá. Y la página web era .com. Bien, tomamos el código, lo ejecutamos, todo bien hasta el momento, ¿verdad? Y recuerden que el tercer registro, si no me equivoco, era Claudio López sin la O con tilde y con la S al final. Para los más puristas del lenguaje, no lleva tilde porque es una palabra grave terminada en S. Bien, y el correo electrónico era claudio@yahoo.es. Y creo que el correo, la página web era algo como así como grammy.net. Y le indicamos que tenga otro número telefónico. No sé, ese puede ser. Bien, tomamos el código, lo ejecutamos. Ya tenemos los tres registros ingresados. Ahora vamos a utilizar el comando select, ¿verdad? Para poder ir a revisar el contenido de mi tabla. Select, recuerden el comodín asterisco, el comando from, para indicarle que nos busque dentro de la tabla agenda. Recuerden que acá estamos diciendo que búscame a través del comando select todos los registros, porque usamos el asterisco, dentro de la tabla agenda. Bien, tomamos el código, lo ejecutamos y acá está. ¿Se fijan? Acá está creada mi tabla y ya este campo es el que va a trabajar como llave primaria. Bien, ¿se fijan? Pues bien, sin embargo, yo acá en ningún momento le indiqué al sistema que el campo ID trabaje como clave primaria. ¿Se fijan la importancia de lo que yo les acabo de comentar? Por lo tanto, acá perfectamente se podría repetir algún ID. Y perfectamente podría suceder eso. Por lo tanto, vamos a generar lo siguiente. Vamos a borrar la tabla. Yo les voy a enseñar a borrar la tabla. En realidad se me fue enseñar eso en el video tutorial anterior, pero en realidad es algo bien sencillo. A través del comando drop table, ¿verdad? Borramos la tabla agenda. Drop table, ¿verdad? Y borramos la tabla agenda. Perfecto, ahora ya no existe la tabla agenda dentro de nuestro sistema. Ahora vamos a crear la tabla de nuevo, ¿verdad? Pero al final le vamos a decir qué cosa. Que me reconozca como primary key, ¿verdad? Dentro de un paréntesis, el campo ID. Fíjense, la estructura de la tabla es la misma, create table, ¿verdad? Abrimos y cerramos paréntesis. Perdón, abrimos y cerramos paréntesis. Los campos son exactamente los mismos, sin embargo, la diferencia está en que al final de la creación de la tabla, yo coloco una coma, ¿verdad?
y le indico, mediante la palabra reservada primary key, ¿verdad? Le indico cuál es el campo que yo quiero que el SQL Server me reconozca como llave primaria o como clave primaria, ¿verdad? Básicamente eso. Veamos. Tomemos el código ahora, ya que borramos la tabla. Lo ejecutamos y ya se creó la tabla agenda con éxito. Veamos. Vamos a ejecutar acá el SP columns, que ya lo teníamos, ¿verdad? El SP columns a la tabla agenda. Lo ejecutamos y efectivamente, acá ya tenemos la estructura de la tabla. ¿Se fijan? En realidad es lo mismo, ¿verdad? Que hicimos recién, pero de esta forma, ¿verdad? Indicándole al final de la creación de la tabla, de esta forma estamos generando una llave primaria dentro de nuestra tabla. Generalmente las dos formas de crear la tabla, prefería mostrar las dos formas para que vean que las dos son correctas. Sin embargo, en general, la segunda que yo les acabo de presentar es la que a la larga nos va a traer mejores resultados, porque nos va a permitir trabajar de una forma más eficiente, ya que los datos van a estar más ordenados, puesto que no se van a poder repetir. ¿Ya? Vamos a ingresar los datos de nuevo. Vamos a decir que el usuario es Claudio López, ¿verdad? Perdón, tengo un error acá. Claudio López, ¿ya? El primer correo era, recuerden, claudio.hotmail.com, ¿verdad? Claudio.cl y dejemos ese mismo número telefónico. Tomamos el código, ¿verdad? Inserinto, la tabla, ¿verdad? El nombre, el comando values y le asignamos los datos. Bien, una fila afectada. Vamos a asignar el segundo de una vez. Recuerden que el segundo era claudio.gmail.com. Vamos a colocar cualquier cosa en el número telefónico. Y el segundo registro tenía el correo claudio.com. Bien, ejecutamos. Todo bien hasta ahora, ¿verdad? Y recuerden, el tercer campo era Claudio López con S, ¿verdad? Y el correo era claudio.yahoo.es. La página web creo que era algo como grammy.net, ¿verdad? Y el correo, perdón, el teléfono, vamos a colocar cualquier cosa porque es algo solamente de referencia. Tomamos el código, lo ejecutamos. Vamos ahora a ejecutar el select asterisco from agenda para ver todos los registros de la tabla agenda. Aquí está. Se fijan que visualmente no se produjo ningún cambio, sin embargo, ténganlo por seguro que si nosotros tomáramos este campo, ¿verdad? Y tratáramos de insertar un registro replicado, no lo vamos a poder hacer. Bien, básicamente eso sería lo que es el trabajo con claves primarias. ¿Ya? Es algo bien sencillo, algo que en realidad no tiene mucha ciencia. Sin embargo, es muy útil a la hora de trabajar con integridad referencial dentro de los datos. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, vamos a, vamos a ir acá, vamos a ir acá y ver las tablas que tenemos creadas dentro de nuestro sistema, ¿verdad? SP tables, ¿verdad? O lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a revisar el contenido de la tabla artículos, que es la tabla que generamos en el video tutorial anterior. Lo ejecutamos. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo les quería explicar? Aquí en la tabla artículos que generamos en el video tutorial anterior, yo puedo tener bastantes artículos ingresados, miles de artículos, ¿verdad? Sin embargo, cada uno de ellos yo voy a poder acceder a él siempre a través de las consultas, ¿verdad? Mediante la clave primaria que yo le vaya generando. En el caso en general de los desarrollos que, por ejemplo, yo genero, yo utilizo el campo ID. Por lo tanto, a cada una de las tablas con las que yo trabajo, generalmente les asigno un campo ID para poder acceder a ellos, para poder, por ejemplo, después hacer modificaciones en la tabla, para poder después, por ejemplo, borrar cada uno de los registros. Ya vamos a ir a ver eso en el próximo video tutorial. Vamos a aprender a hacer modificaciones dentro de la tabla y vamos a aprender a borrar datos. Lo que pasa es que primero, antes de eso, quiero ver el campo, perdón, el comando where, que es el campo que nos permite personalizar nuestras consultas, generar filtros dentro de nuestras consultas. ¿Ya?
Bien, otra cosa que yo quería ver en este video tutorial, antes de terminar, es algo bien práctico. Miren, fíjense en esto. Vamos a ir a buscar dentro de la tabla agenda, ¿ya? Que es con la que estábamos trabajando acá en el ejemplo de este video tutorial. Y acá yo tengo los datos, ¿verdad? De la tabla agenda, ¿cierto? Todo bien hasta acá. Sin embargo, por ejemplo, a mí me pueden pedir que no solamente yo vaya a buscar los datos completos de la tabla agenda, sino que me dicen, mira, César, sabes que necesitamos ir a buscar el nombre y el teléfono de los usuarios de la agenda. Por lo tanto, ya no tendría que utilizar el asterisco acá. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Simplemente colocar los campos acá adelante. Vamos a saltar un espacio para que quede más claro. Recuerden que acá yo tengo el asterisco, ¿verdad? El asterisco con el cual yo le indico que me muestre todos los campos. Sin embargo, yo en lugar del asterisco puedo indicarle que me indique ciertos campos en específico solamente. En este caso, por ejemplo, según el requerimiento que les acabo de nombrar, le digo que, por ejemplo, necesito el campo nombre, coma y el campo teléfono. ¿Ya? Cada uno de los campos que yo voy a llamar van a ir separados por coma. En este caso, estoy llamando al campo nombre y al campo teléfono. ¿Se fijan? Veamos, ejecutemos la consulta. A ver, tomamos, ejecutamos y efectivamente, ahora solamente me trajo el campo nombre y el campo teléfono. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Pues bien, si se fijan acá, por ejemplo, yo podría generar que me llame un solo campo. Vamos a borrar acá el campo teléfono y que me traiga solamente el campo nombre. ¿Se fijan? Vamos, creo que faltó un espacio acá. Ahora sí. ¿Se fijan? Vamos a colocarlo aquí para que quede más ordenado y lo puedan ver. ¿Se fijan? Yo solamente aquí estoy llevando el campo nombre. Select nombre from agenda. Dicho en español, select, es decir, búscame el campo nombre dentro, es decir, from, de la tabla agenda. Bien, tomamos, ejecutamos y efectivamente podríamos, por ejemplo, en lugar de que me busque el campo nombre, que me busque en el campo correo, por ejemplo. Lo tomamos, lo ejecutamos y efectivamente me busca los correos electrónicos. ¿Se fijan? Bien interesante esto, puesto que nos va a permitir eh, hacer consultas un poco más específicas. Ya en los posteriores videotutoriales vamos a ir viendo cosas más sofisticadas, pero quería comentar esto que yo sé que es muy importante a la hora de comenzar a trabajar con código SQL. Para finalizar, hacer un poco un recuento, creo que ya con los dos videotutoriales de trabajo en estricto rigor con solamente código trans SQL, ya hemos visto cosas bien interesantes. Hemos visto cómo crear tablas, cómo insertar datos en las tablas, cómo listar esos datos, cómo ir a llamarlos, ¿verdad? Vimos cómo crear una llave primaria que nos permita generar eh, diferencia entre cada uno de los campos perdón, diferencia entre cada uno de los registros de nuestras tablas, ¿ya? Acabamos de ver también el tema de cómo llamar a campos en específico, o sea, no listar todos los campos de una vez, ¿ya? Y en el próximo video tutorial vamos a ver cómo hacer distinciones, cómo ordenar ascendente y descendentemente los registros, ¿verdad? Y vamos a aprender, por ejemplo, a contar los campos de nuestra tabla y vamos a ver por fin cómo hacer filtros dentro de nuestras consultas, lo cual es muy importante para ya después ir a ver como el comando update, que es lo que me interesa ver pronto para que podamos aprender a modificar los datos existentes ya dentro de nuestras tablas, a modificar los registros. ¿Ya? Así que eso yo creo que es lo que vamos a ver en el próximo video tutorial. Los dejo cordialmente invitados a que visiten mi sitio web www.cesarcancino.com y recuerden dejarme sus comentarios para que los vayamos generando feedback. Yo he contestado todo lo que me han preguntado y por ahí hay algunos que me están ya pidiendo que por favor hagamos desarrollos de aplicaciones concretas, ¿verdad? Con código ASP. Yo les pido un poco de paciencia, puesto que es importante que para ir a desarrollar aplicaciones dinámicas, primero conozcamos un poco el lenguaje SQL, para que entendamos que siempre este lenguaje es el que nos va a permitir generar aplicaciones realmente eficientes. O sea que le vamos a dar toda la carga de trabajo al servidor y en realidad solamente vamos a traer los datos y procesarlos con ASP.
¿ya? Es muy importante que entendamos eso para que tengamos un poquito de paciencia y vamos paso a paso, ¿ya? Eso por ahora. Les habló César Cancino, desde www.cesarcancino.com, y sería hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.